Hola, bienvenidos a Code Turbine. En esta sesión hablaremos sobre los tipos de datos enteros en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada tipos enteros. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta tipos enteros en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta tipos enteros, crearemos un archivo llamado tiposenteros.py. Python provee dos tipos integrales de datos, como son los enteros y los booleanos. Pero en este tutorial nos enfocaremos en los tipos de datos enteros. Debemos tener en cuenta que los tipos de datos enteros son inmutables. Eso quiere decir que su valor no puede cambiar después de su creación y cualquier operación que parezca modificar estos objetos en realidad crea un nuevo objeto con un nuevo valor. Deberemos tener en cuenta que en Python el tamaño de un tipo de dato entero solo está limitado por la memoria de la computadora y no por el tipo de datos que éste representa. Esto quiere decir que podemos crear valores enteros tan grandes como la memoria de nuestro ordenador nos lo permita. Ahora hablaremos de los tipos de representación de los números enteros. Y es que Python puede representar cualquier tipo de número entero, ya sea positivo, negativo o cero, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En este caso hemos declarado tres variables numéricas de tipo entero. La primera que contiene un número entero positivo, como es el caso del número 7. La segunda que tiene un entero negativo, como es el caso del número -12. Y la tercera que tiene un número entero neutral, como es el caso de cero. El cero significa neutralidad o ausencia de valor. Otra cosa que tenemos que tener en claro es que para volver un número entero negativo, solo tenemos que colocar el signo menos adelante de este. Luego imprimimos la representación de los diferentes números enteros mediante unos prints. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio,
Guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es tiposenteros.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos imprimen las representaciones de tipos enteros para un número entero positivo, uno negativo y uno neutral. El caso del 7, un entero positivo; el caso de -12, un entero negativo; y el caso del 0, que significa neutralidad. Ahora hablaremos de los límites de tamaño para un número entero. Y es que una de las características más remarcables de los tipos enteros en Python es que no tienen un tamaño fijo predefinido, ya que Python ajusta automáticamente la cantidad de memoria necesaria para poder almacenar la representación del número entero que querramos crear. Esto significa que podemos trabajar con desde números relativamente pequeños hasta números grandes sin preocuparnos por los desbordamientos o overflows, que son muy comunes en otros lenguajes de programación, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Si notamos, acá hemos declarado tres variables enteras. La primera con un número pequeño, con valor 3; la segunda con un número entero mediano, con este valor que tenemos acá; y la tercera con un número entero grande, que es este otro valor que tenemos acá. A diferencia de otros lenguajes como Java, en donde el tipo short es para números pequeños, el tipo integer es para números enteros medianos, y el tipo long, que es para números enteros grandes. En Python no tenemos ese problema de declarar diferentes tipos dependiendo del tamaño del número entero, ya que podemos representar cualquier tipo de número de cualquier tamaño a través del mismo tipo, que en este caso es el tipo de datos int. Luego imprimimos las tres representaciones de números mediante unos prints. Imprimimos el valor del número entero pequeño, el valor del número entero mediano y el valor del número entero grande. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen las diferentes representaciones de números enteros de acuerdo a su tamaño para enteros de tamaño pequeño, mediano y grande. Ahora hablaremos de la representación de números enteros en bases numéricas. Y es que además de la base decimal o base 10 que usamos normalmente, Python nos permite representar números enteros en bases binarias, octal y hexadecimal, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En este código hemos declarado tres números: un número entero binario, que es este que tenemos acá; un número entero en base octal, que es este que tenemos acá; y un número entero en base hexadecimal,
que es este otro que tenemos acá. Luego, mediante unos prints, imprimimos dichos números, pero cuando los imprimamos, no se nos va a imprimir el número en la base en que se encuentra, sino que nos va a imprimir el equivalente en base decimal a ese número. Por ejemplo, al imprimir la variable número entero binario, nos va a imprimir el equivalente en base decimal de ese número entero binario, o sea, el número 33. Luego, para el número entero octal, no nos va a imprimir el número octal como tal, que es este que tenemos acá, sino que nos va a imprimir el equivalente en base decimal de ese número octal, o sea, el número 12. Y luego, para el número entero en hexadecimal, no nos va a imprimir el número en hexadecimal como lo hemos declarado acá, sino que nos imprimirá el equivalente en base decimal de ese número entero hexadecimal. O sea, los números 33, 12 y 777 para el hexadecimal. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime el equivalente en base decimal para el número entero en binario, para el número entero en octal y para el número entero en hexadecimal. Ahora hablaremos de la inmutabilidad de los tipos de datos enteros, que significa que una vez que se crea un objeto entero, su valor no puede ser cambiado. Cuando reasignamos un nuevo valor a un entero, no estamos modificando el valor actual, sino que estamos creando un nuevo objeto entero con un nuevo valor. Por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una variable entera llamada a con el valor 3. Luego, mediante un print, imprimimos la dirección de memoria del tipo entero con valor 3. Esto lo logramos utilizando la función IT. A esta función le pasamos como parámetro la variable de la cual deseamos obtener la dirección de memoria. En este caso estamos creando un entero con valor 3 y lo guardamos en una dirección de memoria específica. Este entero con valor 3 es asignado a la variable a. Luego imprimimos la dirección de memoria donde está almacenado ese número 3. Luego más abajo reasignamos un nuevo valor a la variable a, que será igual a 30 más 3. Esto es igual a 33. Ese número 33 se almacenará en otra dirección de memoria y luego se reasignará a la variable a. Quiere decir que aquí no estamos modificando la dirección de memoria en donde está almacenado el número 3, sino que estamos creando una nueva dirección de memoria para almacenar el número 33 y ese lo estamos reasignando a la variable a. Luego imprimimos mediante un print la dirección de memoria del tipo entero con valor 33 y notaremos que ambas direcciones de memoria son diferentes. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen las direcciones de memoria para el objeto entero con valor 3 y el objeto entero con valor 33, que son estas dos direcciones de memoria que tenemos acá. Si se dan cuenta, son distintas.
Al reasignar un valor a la variable entera nos da la falsa sensación que el valor original de 3 se está modificando, pero eso no es lo que sucede en realidad. Lo que sucede en realidad es que estamos creando un nuevo valor entero, colocándolo en otra dirección de memoria y reasignando esa dirección de memoria a la variable a. Con esto comprobamos que los números enteros son inmutables. O sea, una vez creados en memoria, no se puede modificar su valor en esa dirección de memoria, sino que solo podemos reasignar nuevos valores ubicados en otras direcciones de memoria a la misma variable. Ahora hablaremos de las operaciones aritméticas con números enteros. Y es que Python soporta todas las operaciones aritméticas estándar con números enteros, como son la suma, resta, multiplicación, división flotante, división entera, módulo o resto de una división, y la potenciación, o sea, elevar un número a un exponente, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos la declaración de varias variables enteras. La primera, la cual nos obtiene el resultado de una suma de enteros, se ha de sumar 7 más 5, que nos producirá un valor de 12. Ese valor de 12 se asigna a la variable suma enteros. Luego tenemos una resta de enteros, 33 menos 3, que nos devolverá el valor 33. Dicho valor se asigna a la variable resta enteros. Luego tenemos una multiplicación de 7 por 11. Esto nos devolverá el valor 77, el cual asignamos a la variable multiplicación enteros. Luego tenemos una división flotante de enteros, de dividir 66 entre 2, y se representa con una sola barra. Le llamamos división flotante porque esta nos devolverá un número flotante, incluso si el resultado es un entero. En este caso, 63 entre 2 es 33. Pero en lugar de devolvernos el número entero 33, nos devolverá el número flotante 33.0. Luego tenemos una división entera. La división entera se representa con dos barras y se denomina así porque esta sí nos va a retornar un valor entero. Esta división nos devuelve la parte entera del cociente. Como 25 entre 2 es igual a 12.5, no nos devolverá el valor 13 redondeado, sino que nos va a devolver la parte entera del cociente, o sea, 12, sí, su parte fraccionaria. Luego tenemos una división entera de enteros negativos, de dividir el número menos 25 entre 2. Esto nos devolverá el número 12.5, pero en lugar de truncarlo al número 12, lo va a redondear hacia el infinito negativo, o en este caso al entero más pequeño, que en este caso es menos 13, no menos 12 como se podría pensar. Luego tenemos un módulo o división de enteros, que este nos va a devolver el residuo de la división. Y en este caso nos devolverá el residuo de dividir 10 entre 3. Esto es igual a 1 porque 3 por 3 es 9. O sea, 3 cabe 3 veces en 10 y no, dándonos un resultado de 9, y para llegar al 10 nos sobra 1. O sea, el residuo es 1. Luego tenemos el caso de potenciación de enteros, de elevar el número 3 al cubo. Esto nos devolverá un valor de 27.
Luego imprimimos las variables que contienen los resultados de las operaciones estándar mediante unos prints. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los diferentes resultados para las operaciones aritméticas estándar en Python. Ahora hablaremos de la conversión de tipos a entero. Y es que en Python podemos convertir otros tipos de datos a entero usando la función int. Para esto tenemos dos tipos de conversiones. La primera de flotante a entero y la segunda de string a entero, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Aquí tenemos declaradas tres variables enteras, las cuales recibirán valores enteros a partir de la conversión de números flotantes mediante la función int. En el primer caso, convertimos el número flotante 33.3 a entero. Esto nos devolverá el valor 33. Esto quiere decir que en lugar de redondearlo a 34, la función int lo va a truncar a 33. Pero esto es algo natural y esperado porque la regla matemática dice que todo número menor que 0.5 deberá ser truncado y no redondeado. Pero en el segundo caso, el de 33.99, tampoco nos lo va a redondear la función int, sino que nos lo va a truncar. Nos lo trunca a 33 en lugar de redondearlo a 34. Y en el tercer caso tenemos un número flotante negativo, que es menos 33.77. Y nuevamente, en lugar de redondearlo a menos 34, lo va a truncar a menos 33. Esto quiere decir que para todos los casos, independientemente de cuánto valga la parte fraccionaria o decimal, la función int siempre nos va a truncar el número flotante. Luego declaramos una variable string con el texto 777. Luego, mediante la función int, convertimos ese string con el texto 777 al número entero 777. Y ese número entero lo asignamos a la variable número string a entero. Luego, mediante unos prints, imprimimos las variables enteras obtenidas de la conversión de números flotantes y variables string a entero. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los números flotantes y el texto string convertidos a su respectiva representación a tipos enteros. Y como podemos observar efectivamente, cuando convertimos números flotantes a entero mediante la función int, esta nos trunca el número y no nos lo redondea. A continuación les colocaré en forma de comentario la descripción de algunas nociones importantes
que se utilizan en Python para manipular números enteros, junto con ejemplos prácticos de su uso. Para cada función tenemos una breve descripción de lo que hace esta en forma de comentario y tenemos una muestra de cómo podemos usarla para manipular números enteros. Tenemos la función ABS, la función debmod, la función pull, la función round, la función bin, la función EX, la función oct, y con esa terminamos. Todas estas son funciones importantes de Python para el manejo de números enteros. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de ese tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.